Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues bien, otro miércoles aquí a compartir un ratito de charla y de conversación. Pues sí. Que no sé, que el otro día no sé con quién lo hablaba, que no esta mañana ha sido con un cliente. Nos hemos comido el año ya, prácticamente. Vamos, ya te digo que si nos lo hemos comido casi ya. Cuando te das cuenta, de repente estás ya diciendo, Dios mío, última semana de noviembre ya, pero ¿qué es esto? Por Dios. En fin. Además es que echas cuentas y o sea, según lleguemos al puente de diciembre, o sea, ya se ha acabado el año, o sea, ya son celebraciones, Sí. comidas de empresa, no sé qué, tal, ya no me llames, ya para después de Reyes, o sea, totalmente inhábil. Es como una locura, pero bueno, lo importante es que lo podemos contar y eso es lo más importante de todo, ¿no? El llegar hasta aquí ya tiene un mérito, claramente. Pues hoy vamos a hablar de un tema que me consta que tanto a ti como a mí nos encanta, a mí especialmente, y es que muchas veces, ¿no? Nosotros en las empresas o bien somos empleados o bien en nuestras empresas tenemos colaboradores y lo que nos gustaría a todos, ¿no? Es eso de que mi gente esté comprometida con mi proyecto, ¿no? Y muchas veces las personas a veces nos contentamos, pues a veces por falta de tiempo, con que la gente simplemente venga a trabajar, pero venir a trabajar es una expresión, porque además a veces ya ni se va siquiera, ¿no? Ahora con el teletrabajo o las formas híbridas ni se va siquiera, pero venir a trabajar no es el objetivo. O sea, el objetivo es lograr que cada persona aporte y que sienta que se le aporta, ¿no? Por eso hoy de lo que vamos a hablar es de cómo conseguir mantener el compromiso de tus colaboradores y darte algunas claves que te ayuden a conseguirlo, por lo menos que te ayuden a repasar si todo lo que estás haciendo está en línea con conseguir exactamente eso, retener a los empleados en tu empresa y hacer que se sientan comprometidos, que den ese paso que es voluntario de entregarte su compromiso, porque esto es una cosa voluntaria absolutamente, ¿vale? Y que además, como siempre decimos, o sea, no, bueno, vamos a dar varias claves, pero es que con que implementes un poquito de cada una, vas a ver, que es lo que siempre nos gusta decir, vas a ver un cambio que además es acumulativo, porque es que en el momento que ya la cosa empieza a cambiar, todo eso se va sumando a lo que ya tenías y el cambio es exponencial. Entonces, bueno, pues que en vez de ver estas cosas como una cosa difícil de aplicar y uy, qué dolor de tripa y tal, y ahora cómo hago esto, y bueno, ya si eso el año que viene, ahora con esto que decimos que ya el año se acaba, ¿no? Exacto. Pues esto plantéatelo no como los principios de primero de año, esos que nunca vas a cumplir, que ninguno de nosotros cumplimos, esos buenos propósitos, pero bueno, plantéatelo porque el beneficio yo creo que es exponencial. Y respecto a lo que tú decías de compromiso, tú fíjate que a mí no me gustan los términos ingleses cuando hablan de determinados palabras para determinadas cosas, y sin embargo, el equivalente a compromiso que es el engagement, yo creo que es de los pocos términos en inglés que yo creo que es mucho más amplio, que agrupa más cosas o recoge más cosas que el simple compromiso. Entonces yo, bueno, pues que sirva de precedente, en vez de hablar de compromiso voy a hablar de engagement, porque yo creo que es una palabra que mira que el castellano, el español es un idioma rico, pero bueno, yo creo que el engagement, la palabra engagement requiere, bueno, si lo traduces al castellano queda raro, porque al final se llama así como enganchados, ¿no? Y dicho en español queda como extraño. Pero es cierto, estoy de acuerdo contigo, que para mí recoge mucho más la idea general de lo que significa, ¿no? Porque al final estar enganchado a algo, tú te enganchas a algo cuando te interesa, cuando te gusta, pues cuando te enganchas a las series, ¿no? Tú te enganchas a una serie de televisión o de los canales porque te gusta, porque hay algo ahí que te despierta la curiosidad, que quieres saber más, que quieres estar. Pues es un poco lo mismo. Lo que buscamos es que las personas se enganchen, ¿no? Con el proyecto de nuestra empresa, se enganchen con el proyecto del equipo, estén realmente queriendo estar ahí. Y tienes razón, o sea, el engagement lo define mucho mejor que el concepto de compromiso, que al final también tiene muchas acepciones en español, con lo cual se desvirtúa un poco, ¿no? A lo mejor el concepto. Pero cuando hablamos de compromiso laboral, bueno, parece que te quedas ahí, pero bueno, el tema lo que tú decías, el engagement tiene que ver con la conexión, y con la conexión no solamente
pues eso, a las tareas, la conexión a los objetivos, con la conexión a la cultura de la empresa, que ya lo hemos Exacto. hablado muchas veces, que es una cosa que es como la Cenicienta, no todo el mundo habla de ella, pero no sabe por dónde cogerla, y ya hemos hablado de los beneficios, bueno, pero bueno. Pues sí, es cierto. Pero al final es que fíjate que hoy por hoy que estamos en estos entornos que siempre lo decimos, ¿no? Y que lo vivimos todos los días, tú lo vives, lo vivimos todos, en entornos complejos, en entornos de incertidumbre, en entornos donde las variables cambian radicalmente y que no sabes nunca cómo va a acabar la historia, y menos ahora, en los últimos meses y años, últimos meses. Lo cierto es que el que tú tengas a tus colaboradores enganchados, o sea, comprometidos con el proyecto de la empresa y decididos a dar todo lo que está en su mano a favor de eso, va a ser tu mejor ventaja competitiva. Más allá de tu producto, de tu servicio, de lo que estés vendiendo o estés ofreciendo al mercado, tu mejor ventaja competitiva en estos ya y desde ya y en los próximos meses y años es que realmente logres que tu gente esté comprometida con aquello que estés haciendo en la empresa. Porque eso es lo que va a hacer que en tiempos complicados las cosas sigan tirando hacia adelante. Cuando el compromiso no existe y las cosas se complican, pues hay personas que simplemente no dan ese paso más allá y eso hace que efectivamente, lejos de sumar, reste. Aparte que es que es cierto que a lo mejor son conceptos que para el que para el que no participa ellos pueden sonar un poco vacíos, pero todo esto del tema del compromiso, de la cultura, de todo esto, al final acaba trascendiendo de las paredes de la empresa. Y eso son cosas que tu cliente las va a recibir. Y lo que no nos damos cuenta es que cada vez más gente busca empresas empresas de productos, de servicios, con las que se sienten identificados. Entonces, si te sientes, prefieren consumir productos o servicios de empresas que estén alineadas un poco con la forma de pensar que uno tiene. Y no solamente estamos hablando porque siempre lo asociamos con el tema bio, el tema ecológico, No, pero hay muchas más cosas, los valores no solamente es la sostenibilidad, hay muchos más valores que las empresas pueden hacer partícipes a sus, pero no solamente, ya lo hemos hablado muchas veces, no solamente a tus clientes, sino pues a tus clientes, a tus proveedores, a los propios trabajadores, empezando por ellos, que es lo que decíamos. Bueno, pues es una cosa que además, bueno, pues lo que decimos, todo suma. es que al final, es decir, las personas cada vez más, mira, ayer estaba dando una conferencia en un congreso internacional y decía que al final las personas buscamos para casi cualquier cosa, buscamos tener, o sea, confiamos en personas porque tienen unas relaciones, una conexión, porque va más allá de la simple transacción, que lo hablábamos el otro día en un episodio también de los nuestros. Entonces, todo lo que hagas para que las personas decidan conectar contigo, tanto evidentemente las personas que están dentro para empezar, como luego esas mismas personas que están contigo dentro son las que van a hacer que las personas fuera, como decías tú, conecten también. Entonces, va mucho más allá de la responsabilidad social, mucho más allá de todas estas cosas que también las incluye, obviamente, pero tiene más que ver con, al final, es cómo te perciben. Es cómo te perciben. Y fijaros que, y a mí esta palabra la uso mucho y la uso con mucho cuidado, porque percibirte o sea, percibir es un acto absolutamente subjetivo de las personas. Por lo tanto, es decir, trabaja para que la percepción de tantas personas diferentes como te estén mirando y te estén tratando, al final tenga algo en común que sea esa esencia que tu empresa desprende y que la distingue de los demás. Y que es a eso con lo que la gente se va a comprometer, con el sentido de tu proyecto, con una serie de cosas que veremos ahora. No se van a comprometer simplemente porque, bueno, qué bien que voy, me pagan, me voy a casa y mira qué bien. Eso pues es parte de la ecuación, pero desde luego no es lo suficiente para que esto funcione, ¿no? Claro. Así Y que, además, dime, perdona. no, que te iba a decir que participando de todo lo que dices y bueno, yo creo que no sé si irnos a las por no alargar más irnos a las claves o porque yo creo que bueno, que para que, como tú siempre dices,
sea un tema práctico y no solamente teórico, pues eso, dar esas pinceladas para que, bueno, pues para que la gente vea que cómo lo pueden hacer, que además son cosas sencillas y que yo creo que por sencillas, no sé si es que las damos por hechas o que, como alguno decía una vez, dice, no, aquí uno tiene que venir ya motivado de su casa y tiene que venir ya concienciado de su casa y meterse aquí como si esto, digo, no, hombre, esto es algo más que... Eso ya ha quedado en la época de los dinosaurios. Y siento si alguien se siente dinosaurio, pero vamos, de verdad, radicalmente, la época de los dinosaurios, esas frases. Bueno. Pero bueno, vamos con las claves, efectivamente, y así vamos a ir a lo práctico. Pues venga, empecemos con la primera de las claves. La primera de las claves lo hemos mencionado antes, ¿no? Y es que al final tu gente está dentro de tu empresa constantemente, pasamos muchísimo tiempo, ¿no? En nuestras empresas, ya sea de una forma o de la otra, y al final se crea un ambiente, ¿no? Es un poco lo de aquí cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues aquí cómo se hacen las cosas es la forma fácil de describir la cultura empresarial. Es decir, aquí cómo se hacen las cosas es esa manera de, bueno, ¿cuál es la cultura de esta empresa? Y digo aquí cómo se hacen las cosas porque muchas veces, y sobre todo esto en algunas empresas más grandes, ¿no? Es decir, tienen un bonito documento que explica cómo supuestamente es la cultura de la empresa y que queda súper bonito, súper guay, súper chulo, ¿verdad? Todo muy bien, pero eso no es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es aquello que se refleja de lo que la empresa hace constantemente todos los días. Es decir, los comportamientos que la empresa, las personas de la empresa tienen en el día a día es lo que va configurando lo que la gente entiende por cultura de esa empresa. Entonces, no basta con hacer un bonito enunciado, que está muy bien hacerlo, pero luego hay que llevarlo a la realidad, hay que llevarlo al terreno, aterrizarlo y hacerlo. Y entonces, ahí es verdad que buscamos, lógicamente, si queremos enganchar a las personas, pues tenemos que estar creando culturas que resulten atractivas, que resulten inspiradoras, que permitan la participación, ¿verdad, Leopoldo? Sí, pues claro, porque al final es la única manera de conseguir que tus empleados la gente de tu equipo, de lo mejor de sí mismo, ¿no? Que es la parte esencial. Pero es que yo muchas veces digo, pues es que a lo mejor es que era primero el huevo o la gallina. Pues al final lo que tienes que hacer de alguna manera es decir, bueno, o sea, ya hay una cultura, muchas veces tienes una cultura, lo único que tienes que hacer es aterrizarla para que luego eso se pueda difundir y que la gente participe de ello y que de alguna manera lo vas a motivar porque van a decir, ah, claro, es que lo que hacemos bien en esta empresa es porque esta empresa es así, es esa cultura, con lo cual es mucho más sencillo que decir, vamos a ser muy buenos y muy maravillosos y muy altos y muy guapos. Y entonces lo vamos a poner en un papel que es, y volvemos a los principios de Año Nuevo. No, o sea, ya tienes una forma de hacer las cosas, mejora en lo que puedas, lo que estás haciendo, y eso, de alguna manera, conviértelo en esa cultura en haciendo partícipe a todo el mundo de ello, que tiene mucho que ver también, que lo hemos comentado muchas veces, con el tema del liderazgo. El liderazgo accesible y participativo. Tiene que ver muchísimo. Luego os daré unos cuantos datos para que veáis cómo se relaciona todo esto con el liderazgo. Pero es que es un poco, a ver, tanto como entendamos, por lo menos yo, ¿vale? Cuando la gente habla de cultura y se le llena la boca hablar de cultura. Mira, hay una frase por ahí que no sé si voy a decirla exactamente igual, pero de Maya Angelou, que decía, las personas no recuerdan lo que dices ni lo que haces, las personas recuerdan cómo les hiciste sentir. Bueno, pues yo creo que eso se establece igualmente a la empresa. Las personas al final no se fijan tanto en lo que dices, por supuesto, y en lo que haces un poquito más, sino en cómo les hace sentir a cada uno de ellos eso que haces todos los días. ¿Vale? Entonces, no pensemos en que es que se trata de que somos, como bien decías tú, somos tal, somos cual, sino que los pequeños detalles del día a día y desde cómo se trata a un empleado cuando llega, desde cómo se solucionan situaciones complicadas, desde cómo se promocionan o se promocionan las personas, desde qué hay o no hay dentro para esas personas, de cómo es la comunicación, de cómo se trabaja y de cómo se plantea las situaciones de futuro, de todas estas cosas del día a día o de cómo se gestiona una conversación.
¿vale? Todo eso va haciendo que se cree esa cultura, porque detrás de todos esos comportamientos, lógicamente hay valores, hay líderes, hay personas, y eso es lo que va conformando cuando la gente piensa en esa empresa, piensa en su empresa, es que en esta empresa yo estoy bien aquí porque, y lo que te van a decir no es porque somos los mejores del mercado, no te van a decir eso, te van a decir cómo les haces sentir el día a día de donde están. Y eso es lo que hay que cuidar todos los días. Por eso a veces es tan complicado que la cultura sea realmente una cultura potente, porque no es trabajo de un día, es trabajo de todos los días en cada uno de los comportamientos que se producen durante las 8 horas que compartimos. Así es que no es una tontería lo de la cultura, porque cuesta mucho no perder el norte en estas cosas. No, y es lo que tú dices, al final es algo tan sencillo, lo que te van a decir 2 o 3 cosas sencillas, te van a decir, es que cuentan conmigo, tienen en cuenta mi opinión, me escuchan, me dejan, si tengo una idea, la valoran, la escuchan y sobre todo, bueno, intentan favorecer mi crecimiento, tanto a nivel laboral como a nivel personal, porque todo eso es importante. Claro. O sea, muchas veces, ya lo hemos hablado muchas veces, no solamente es el salario. Salario, o sea, ahora se habla mucho del salario monetario, pero también se habla mucho del salario emocional. Bueno, pues todas esas cosas son las que hacen que, bueno, que la cultura, que una empresa tenga cultura y que sea una cultura, por supuesto, positiva, claro. Y todo eso que estabas tú comentando nos lleva a la segunda clave, que al final es una consecuencia de la primera, ¿no? Es que el clima laboral sea un clima laboral positivo y que te estimule a hacer cosas, ¿no? Si todo eso que hemos dicho antes en la cultura sucede, ¿qué es lo que hay detrás? Pues como bien decías tú, ¿no? Hay un respeto mutuo, hay una comunicación abierta, hay una comunicación desde el diálogo, las personas se sienten valoradas, se sienten seguras, se sienten que pueden hablar, que pueden expresar, que se les escucha. Entonces, todo esto lo que va haciendo es que evidentemente se genera un clima positivo que haga que realmente las personas quieran estar ahí. Para que favorecer, de hecho, la tercera de las claves, que es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera clave? Pues bueno, la tercera clave que es el propósito, que también hemos hablado mucho del propósito, y la conexión con la misión de la empresa, que es yo creo que es el siguiente paso. Una vez que ya tienes a tus empleados participando pues eso, de la cultura de la empresa y tienes un clima que favorece todas estas conexiones y es un clima positivo, pues al fin, además de eso, pues ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir lo que tú decías, la tercera clave, que es que los empleados se comprometan y se comprometen más si cabe cuando, además de todo lo que hemos hablado del clima y de todo, les das unos objetivos y un propósito, que es lo que un propósito para que la empresa tenga o sea, que le comunicas o le haces ver que la empresa tiene, que lo que hacen sirve para algo, que hay un objetivo y un propósito y que ellos son los que van y que ellos son los que lo van a llevar, a llevar a cabo. ¿No? Claro, es que esa es la idea, ¿no? Es decir, yo no sé, tú, cuando nos estás escuchando, hacer las cosas sin sentido, seguramente no. Cuando tú decides hacer algo o no hacer nada es porque significa algo para ti, porque tiene un significado. Sobre todo si tienes que hacer un esfuerzo para conseguir algo, tienes que dar un significado, porque de lo contrario, normalmente, ¿qué hacemos? No hacerlo, ¿vale? Entonces, en las empresas, evidentemente, ¿qué es lo que hay? Una misión, es decir, más allá del concepto tradicional de empresa y para que efectivamente sea sostenible y rentable, hay un para qué. La empresa está aquí para algo, ¿no? Y ese algo, ese propósito, ese impacto que vas a dejar en la sociedad o como lo definas, lo que sea lo que te dediques, es el propósito de la empresa. Claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos que también cada persona de nuestra empresa esté también intentando alinear su propia misión con la misión de la empresa y que al final le resuene que eso que está haciendo tiene sentido porque enlaza también con lo que la empresa quiere hacer o quiere dejar y eso al final estén más o menos en la misma línea. Y muchas veces lo que no hacemos es ese trabajo de bajar eso al terreno y sobre todo de sentarnos con nuestra gente y decirles, oye, es que el trabajo que haces tú, por pequeño que te pueda parecer, es vital para que esto suceda. Porque al final cualquier empresa es un engranaje.
Y los engranajes sabemos cómo son, ¿verdad? Y sabemos que si se rompe un pequeño diente de la rueda, por pequeño que sea, la rueda deja de encajar, ¿verdad? Que lo sabemos. Pues esto es lo que hay que contarle a las personas, pero contárselo, explicárselo, hablarlo. Uno a uno si hace falta, pues uno a uno si hace falta. Es decir, porque cada uno tendrá su propia visión también de las cosas. Y esto a veces no sucede simplemente porque no hay tiempo, supuestamente, para hacerlo. Entonces, que esto no suceda tiene consecuencias importantes, ya no digo para las personas, además en la cuenta de resultados. Así que mira a ver si ese tiempo que no tienes realmente lo vas a buscar, porque el impacto de no tener ese tiempo aplicado es importante, ¿eh? Sí, muchas veces estamos a lo urgente y no estamos a lo importante. Y es algo tan sencillo, es que todo lo que estamos hablando, si nos damos cuenta, tiene mucho que ver y vale para todo con el tema, con lo que peor se nos da al ser humano, que es escuchar. Al final es algo tan sencillo como que si le dedicas un poco de tiempo a escuchar a las personas que tienes a tu alrededor, eso va a conseguir más que un letrero que puedas poner con grande en la pared de la empresa según entras diciendo qué buenos, qué maravillosos y tal. Y es mucho más cuando ves, por ejemplo, cuando ves las fotos de la empresa Google y empiezas a ver que luego se ha imitado mucho, que si unos cojines, que si unos futbolines, que si unos no sé qué, no sé cuántos, pues estas pequeñas cosas son mucho más efectivas que porque el otro está muy bien de cara a la galería y a lo mejor la gente participa y lo usa y tal, pero estas pequeñas cosas que no requieren una inversión son mucho más importantes y tienen un retorno mucho mayor que cualquier otro tipo de política. Absolutamente. Y además es que, bueno. No, es que al final, vamos a ver, no requieren ninguna inversión, excepto una inversión de energía y una inversión de atención y una inversión de tiempo. Porque saber eso, preguntar, escuchar y querer saber de verdad, tener interés genuino en las personas, requiere atención, requiere tiempo y requiere energía. O sea, y precisamente son las cosas que precisamente nos cuestan más. Y muchas veces, es decir, algo que efectivamente económicamente no requiere ninguna inversión, lo dejamos de hacer porque la inversión en energía, en atención y en tiempo nos parece que, Y otras veces también, y esto lo digo porque me he encontrado con personas que al final te confiesan, no, yo no hago eso porque es que si me dicen algo que no sé gestionar, ¿qué hago? Pues si te dicen algo que no sabes gestionar, pues ya verás qué haces cuando te ocurra, pero eso de no hacerlo, pues acaso te ocurre, pues es como no salgas nunca de casa, pues acaso se te cae un ladrillo en la cabeza el día que salgas. Porque a lo mejor ese día se ha caído un ladrillo del techo, ¿no? Podría ser, pero entonces no salgas nunca de tu casa porque nunca vas a saber el día que se va a caer, ¿no? Pero además es que pues, si es que somos humanos, es que tampoco hay ningún problema. O sea, yo sí, a mí me imagino que a ti te pasa exactamente igual. A mí viene un cliente, me pregunta una cosa y no la sé, le digo, pues no la sé, déjame que lo consulte, déjame que lo mire, no pasa nada. O sea, porque es que cualquier otra cosa, una contestación vaga, un sí, luego ya te lo digo, tal, al final la gente, a ver, que todos tenemos una mínima inteligencia y dice, y en el momento que le das una contestación así, el cliente te va a decir, me la está colando. Es que de verdad, o sea, es mucho más sencillo decirle, pues mira, como si te equivocas, es que al final de todo se aprende, pues al final te equivocas y le dices, oye, mira, lo he hecho mal o no lo he hecho todo lo bien que, o hemos fallado en esto, no pasa nada, la gente lo entiende porque la gente está alineada contigo y dice, no, hombre, sí, es que Completamente. lo has hecho. Pero cualquier excusa al final, eso al final se acaba convirtiendo en una bola de difícil retorno. Y volvemos un poco, que me disperso, volvemos un poco a lo que decíamos. Valora a tu gente. Todo el mundo tiene que sentir que es importante en la medida del trabajo que hace, y me da igual que sea la persona que coge el teléfono como el más alto ejecutivo de la empresa. Todo el mundo tiene, en función del peso que tiene en la estructura, tiene un valor, y si tú se lo reconoces, al final no es que vayas a tener empleados contentos, es que al final vas a conseguir tener casi fans. Casi fans, sí, total.
Y dicho esto, hay 2 cosas que son las últimas 2 claves y que las vamos a decir rápidamente porque de hecho las hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Y es que además de todo este contexto, pues por una parte, lógicamente, tenemos que tener lo que se llaman beneficios o reconocimientos alineados con las necesidades del personal. Es decir, al final hemos hablado de reconocimiento, hemos hablado también de beneficios personalizados. Al final, esto que se hacía antes de pan para todos, ya sabemos que no funciona, que a unas personas les motivan unas cosas o sus motivadores son unos y a otras personas sus motivadores son otros. Y si damos con los motivadores incorrectos, las personas no van a ponerse en acción. Entonces, es decir, tengamos claro que al final necesitamos saber o conocer a la gente para conocer qué es aquello que para ellos son motivadores, que les llevan a ponerse en marcha y en la medida en que nuestras posibilidades nos lo permitan, tener esa adecuación, o lo que llaman antes, ¿no?, la customización, que no es que me guste mucho el palabra, pero lo refleja muy bien, la customización a la cada persona para que realmente eso que le estamos dando sea el impulso que requiere para ponerse en marcha e ir un paso más allá. Sí, porque además, bueno, es lo que tú dices, es que cada persona le gustan unas cosas. Y hay veces que probablemente valoran mucho más, más que un extra en el sueldo, pues a lo mejor el poder irse a casa porque se le ha puesto el niño malo, por ejemplo, o porque tiene que salir a una reunión, al colegio, lo que sea, cualquier cosa de eso. Muchas veces esas pequeñas cosas que tampoco suponen nada, porque una persona a ver, que es que en España somos mucho de calentar la silla y de ser los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Pero y eso, el trabajo no tiene nada que ver con el trabajo efectivo. Una persona motivada puede estar trabajando menos horas y va a rendir mucho más, con lo cual, bueno, al que le motive un aumento de sueldo, pues oye, pues un aumento de sueldo no pasa nada. Hay gente que, pues eso, que valora más pues un préstamo que le haga la empresa o una subida de sueldo, tal. Pero bueno, hay otras personas que valoran mucho más las cosas intangibles, como puede ser lo que valora todo el mundo normalmente es eso, es lo de lo que hemos hablado, es el reconocimiento, el tener oportunidades, el que te den la oportunidad de crecer, fomentando los ascensos, proporcionándote formación, proporcionándote apoyo, y todo esto por fuera de lo que mucha gente puede pensar, al final lo tienes que meter dentro de la parte del salario, o sea, de la remuneración que tienen las personas. O sea, no todo es que te den coche de empresa o una tarjeta para gastar, es que muchas veces, o sea, hay cosas que la gente, porque al final lo hemos dicho siempre, es que las empresas están formadas por personas. Entonces, bueno, vamos a escuchar, a ver lo que esa persona necesita y vamos a diseñarle pues esos beneficios, esa remuneración, que muchas veces va más por la parte del reconocimiento que por la parte del salario. Yo creo que al final todas estas cosas, y de esto podríamos hablar otra media hora larga y no nos queda esa media hora, también tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿no? O sea, eso estamos dando las claves generales, pero luego, a ver, esto tampoco es, venga, lo que sea, vamos a hablar y te doy lo que necesites. También tiene que haber unos criterios, tiene que haber unas normas para este tipo de cosas, porque también tienes que tener en cuenta que las comparaciones siempre son odiosas y siempre, si no se hacen bien, las cosas pues se complican. Entonces, bueno, no vamos aquí a explicar todo esto hoy porque no nos da tiempo, simplemente es, bueno, pon todas estas variables en tu cabeza y luego ya vemos cómo las bajas al terreno. Pero no nos quedemos con la simple idea de que si te pago más vas a estar más comprometido, porque es que además eso hace muchos años que se demostró que no funciona. Funciona los 6 primeros meses, pero como después de que tenemos más dinero nos acostumbramos a vivir de otra manera, pues después 6 meses después estamos igual que 6 meses antes. Con lo cual, quiero decir que está bien y hay que reconocer a las personas y regularizar en base a sus responsabilidades la remuneración que reciben, por supuesto, pero que no lo dejemos como única razón, porque lo cierto es que como motivador tiene su peso, no voy a decir lo contrario, a todos nos gusta, ¿vale?, el dinero, pero no es el mayor motivador, sobre todo el que va a mantenerse en el tiempo, no va a ser ese, ¿no? Y una cosa que os decía antes, ¿vale?, en todo esto, que no lo hemos dicho porque se nos parece que hablamos siempre de lo mismo, pero claro, el liderazgo de tu empresa, los líderes de tu empresa tienen mucho que decir.
O sea, se ha comprobado, de hecho, y se ha estudiado que el liderazgo es directamente responsable del 70% del compromiso de tu gente, 70% del nivel de clima laboral que tienes. Entonces, si estábamos hablando antes de clima y de cultura y de compromiso, pues obviamente ese liderazgo que hay que trabajar y que tiene que ser ese liderazgo enfocado en las personas es clave, porque si no todo esto que te hemos contado no se va a producir y el impacto va a ser, pues no digo que negativo, pero no tan positivo como podría ser, la verdad. Pues sí. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que son o sea, son claves muy sencillas, son fáciles de implementar. Simplemente es un poquito, es dar un paso. Al final todo se resume en eso. Das un primer paso en la dirección correcta y vas a ir viendo el retorno tan grande que tiene que vas a decir, ¿y por qué no lo habré hecho esto antes? Exacto. Pequeños pasitos llevan al final a grandes cosas. Así es que, como bien dices tú, Leopoldo, os animamos a que deis ese pequeño pasito, a que veáis cuál es ese pasito que podéis dar en vuestras empresas o en vuestros equipos, que esté en vuestras manos, y empezar a ver qué pasa. Observar y observar con esperanza, porque las personas reaccionamos muy bien a los reconocimientos y a los pequeños detalles de apoyo y de respeto, ¿no? Entonces, probarlo, a ver qué pasa, ¿no? Total. Y sobre todo, y si no sabes dar el primer paso, escucha a la gente que tienes a tu alrededor, escucha a tu equipo, que te lo van a decir ellos. Totalmente. Lo tienes en casa, entonces empieza por ahí y bueno, y nos vas contando. Exacto, nos vas contando en próximas ocasiones o cuando tú quieras. Ya sabes cómo localizarnos siempre, así que a estas alturas sabes cómo encontrarnos. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos hablado de un tema que entiendo que a todos nos ocupa, ya seamos jefes, líderes o colaboradores, nos da lo mismo. A todos nos ocupa y esperamos haberos despertado alguna pequeña lucecita para que podáis poneros en acción. Así que por mi parte, pues gracias, Leopoldo, como siempre. Gracias a los que estáis ahí siempre escuchándonos y nos vemos la semana que viene. Pues sí, Begoña, gracias por estos ratos que compartimos y bueno, ahí estamos, lo que hemos dicho antes, ahí estamos, ya llevamos este es el episodio 52. Vamos, la cosa va en aumento y bueno, cualquier comentario, ahí están, aparte de transmitirse en directo, luego los vídeos se quedan ahí, están en tus perfiles o los míos, en el canal de YouTube, con lo cual cualquier comentario se agradece y sobre todo porque no solamente nos va a dar ánimos, sino que nos va a orientar sobre qué temas os pueden parecer más interesantes y podemos incidir sobre ellos. Exactamente. Pues nada, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, aquí estaremos como un clavo. Eso. Hasta luego. Hasta luego.